Ya, aquí estoy de nuevo. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Eclosiona tu mente. Hace poquito me conecté con Pablo, pero tuvimos problemas de conexión, así que estoy de nuevo de vuelta. Vamos a probar ahora si efectivamente puedo verlo en pantalla, que eso es lo que me interesa para que quede grabado la entrevista. Entonces, para los que se están conectando recién, les comento que para el día de hoy tengo invitado a Pablo Morales, ¿ya? Él de profesión es contador auditor y como terapeuta complementario hace terapias con péndulo hebreo, sanación con sellos de ángeles y también numerología. Así que vamos ahí a hacerle algunas preguntillas de qué se trata. Ustedes también pueden participar con sus preguntas. Voy a estar atenta a ello. Así que ahora vamos a invitar a Pablo, que está conectado. Espero que ahora sí funcione, lo pueda ver en cámara. ¡Ay, ay, sí! ¿Cómo estás, Cora? Bien, ¿y tú? Bien, ahora sí. Qué bueno. Ya, ahí sí funcionó. Funcionó ahora. Sí. Genial. Oye, Pablo, bienvenido a este programa, Eclosiona tu Bueno, mente. muchas gracias. ¿Se escucha bien por allá? Sí, sí, yo te escucho bien. ¿Tú me Súper. escuchas bien? Sí, súper bien. Ya, Que desconecté el bacán. wifi, dejé solamente la señal del celular. Ah, yo hice lo mismo, porque parece que las señales Wi-Fi como que están medias interrumpidas Mucha gente, todos con trabajando en la casa. tanta... Sí, eso. O sea, yo creo. Y por acá hay una antena cerca que no sé si estará colapsada, no tengo idea. Pero ahí Pues vamos, sí, vamos a ver. Pablo, bienvenido. Me gustaría que tú te presentaras. Yo ya hice una pequeña introducción. Dije que, bueno, que tú de profesión eres contador auditor, que trabajas como terapeuta también complementario. Entonces me gustaría que nos contaras cuál fue tu experiencia con respecto a las terapias, a qué te llevó a las terapias, ¿ya? Y bueno, y que nos hables de las que usas, que es péndulo hebreo, sanación de sellos de ángeles, que eso yo no lo había, no sé de qué se trata, entonces sería interesante poder que lo puedas compartir, ¿ya? Y el otro es numerología, que eso a mí me interesa porque hace poquito nomás me hicieron ahí una lectura con mi nombre y fecha de nacimiento y quedé así como, así como, ¿cómo se enteraron de tantas cosas solamente con los números? es súper Así cercana que, a la numerología, es súper cercana a lo que a la carta astral, porque de hecho se saca con la misma información. Siendo que ya, la sí, carta pues, astral es más precisa, porque vaya a la hora de nacimiento. La sí. numerología se detiene solamente con la fecha de nacimiento. Sí, po, pero igual es súper certera, porque por lo menos lo que me comentaron como misión de vida y bueno, distintas cosas que me dijeron con respecto a los números, fue así como igual, como me leyeron la vida, así como, oh sí, pasé por ese proceso, ha sido así, no sé. Se le explica de Así una que es manera bien muy interesante. amigable. Sí. Así que Es, Pablo, te invito, preséntate, háblanos de ti, quién eres. ya me presento, mi nombre es Pablo Morales. Mi profesión, dijéramos, formal o lógica, es contador y contador auditor, con Ya. diplomado en tributaria. Llevo desde como 15 16 años trabajando como auditor, puro ¿Ya? número, pura lógica. Mi mundo Sí. era hacer balance, hacer que las empresas ganaran dinero, que la gente entendiera cómo manejar sus finanzas personales. Ujú. Y, y de repente empecé con la chispa, como que lo que nos pasa a todos, que tarde o temprano algo te empieza una corazonada, a iluminar. Sí. Y empecé a darme cuenta de que los números no solamente tienen una parte lógica, que es la que sirve para sumar y restar, sino que también tienen una parte oculta, que te Ujú. entrega información y que vibra, como las notas musicales. Que las notas musicales tienen un nombre, tienen un sonido, pero es una vibración. Los números también son vibración, ya me empecé a dar cuenta
de que en la medida que uno interactúa con los números y se expone a los números, ya sea por la casa donde habitas, el día en que tú naciste, hasta incluso la numerología de las cuentas bancarias que uno tiene. Entonces ahí empecé a encontrar el sentido, a estudiar numerología y empecé a unir la parte formal que yo ya traía hace mucho tiempo con esta nueva visión y esta nueva forma de ver los números. Entonces fue súper entretenido porque al principio hacía los balances Ya, y yo voy a asesoro de empresas, me dedico a asesorar a empresas y entonces empecé a los balances donde yo veía las cuentas bancarias de cuentas monedas extranjeras, depósitos a plazo, los ya, movimientos típicos desde un número, lo empecé a transformar a numerología y empecé a convertir los balances en balances numerológicos. Y le empecé a ya, encontrar el sentido a través de la numerología de por qué esas cuentas bancarias o esa información que está en la empresa empieza a tomar forma, ya a tener un porqué. Por ejemplo, ujú, un ejemplo súper sencillo, una empresa que yo asesoro, que es Grosería Chile, ya, manejaba, en ese tiempo que yo le hice el balance, manejaba cuentas en depósito en moneda extranjera, o sea, ellos tenían depósitos a plazo guardados en dólares, ¿ya? ya, Y tenían cuentas bancarias en pesos, pero las cuentas bancarias no tenían mucha rotación, no la movían mucho. Y en base a la ya, numerología, el número que me dio el saldo de esa cuenta, me ya, demostró de que efectivamente esas cuentas tenían, una, que tenían que moverse para ya, generar información a las monedas extranjeras, que era lo que le iba a generar un futuro a esa empresa y a las familias. ya, En el fondo, la ujú, seguridad financiera de esa empresa estaba en la moneda extranjera, porque la suma de la moneda extranjera me daba un número que era 6 y el ya, 6 en numerología es familia, es armonía. ¿Ya? ya, Después pasó todo ujú. esto del coronavirus, quedó la escoba y efectivamente hoy la empresa se está salvando con la plata que tenía guardada en Ah, moneda extranjera, que era su te colchón da pena. familiar. Ya, ¿Cachai? Entonces, la práctica, sumada con la numerología, la empecé a unir, me empecé a ir en volar y de análisis y estudio, y lo empecé a ya, encontrar entretenido. Paralelo a eso, hace unos años empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con energía, ¿ya? ya, De ahí llegué por rebote al péndulo y el péndulo hebreo, que fue, no, tú te has fijado, me imagino que te ha pasado también, al igual que todos, que como que el mismo camino te va encerrando y te va llevando a tu talento, a tu algo sí, que es con lo que más vibras, con lo que mejor sientes. ujú, Entonces ahí llegué al péndulo hebreo y pude entender también a través de la energía cómo funcionaba el péndulo hebreo. Y con el ya, péndulo hebreo me dedico a hacer sanaciones de energía, pero más que todo limpieza energética. ya, ¿Ya? La ujú, limpieza energética, ¿qué es lo que limpio con el péndulo hebreo? ¿Qué es lo que hace el péndulo hebreo? El péndulo hebreo, en el fondo, se hace un testaje del aura de la persona ya, para determinar cuáles son los focos de carga negativa que tiene. ya, Y ahí se puede ver, algunos de ellos son, por ejemplo, magias rituales, estrés, envidia, cargas propias personales, mal de ojos que es de terceros, y ujú, todo eso se va acumulando en el aura que finalmente después te empieza a debilitar, a dejar propenso a enfermedades o a manifestarse como una enfermedad propiamente ya, tal. Con el ujú, péndulo se limpia, se ordena y se puede después borrar todo eso. En el fondo es como un formato de computador. Y ya, estando con el tema del péndulo hebreo, que ya llevaba varios años, empecé a estudiar Los Ángeles. Porque en el ya, fondo, en el fondo, desde lo que yo veo las terapias, desde lo que yo lo realizo, está todo unido. Porque el péndulo hebreo funciona con letra hebrea, pero la letra hebrea es un lenguaje solar, está conectado con los ángeles, está conectado con este gran wifi, esta mente ay, superior, ¿ya? ujú, Entonces, el péndulo hebreo limpia, ordena y la sanación angelical es la que termina de potenciar a la persona con su aura y a sanarlo propiamente tal.
trabaja el ya. cuerpo mental, el cuerpo físico, emocional. Todo esto ha sido, eh, no sé cómo, en breve chileno, no sé cómo mierda llegué hasta este punto, porque ha sido Sí, estudio tras estudio que se ha ido desarrollando. ya. Ha sido bastante interesante, partiendo desde contador, que hace 20 años atrás yo no me habría imaginado que iba a llegar a ser terapeuta, Sí, po. hasta encontrarme con unir la parte lógica con la energética y llegar a las terapias. Así que ha sido una bonita experiencia. Sí, no, y aparte interesante que entender que los números no solamente, como tú dices, nos sirve para sumar y restar, sino que además tiene un conocimiento oculto. Y bueno, si no me equivoco, recordando algunas cosas que leí años atrás, muchos de los grandes genios de la historia siempre se iban como por las matemáticas y como los números, siempre eran muchos de los números. Que bueno, que lo mismo que pasó con el tema de los astros, cuando nombraste la astrología. Claro. Entonces, cuéntanos un poquito de, bueno, si sabes, no sé, de dónde nace el tema de la numerología, o sea, ¿a quién se le ocurrió describir los números? O sea, ¿por qué el 6 es eso? ¿Por qué hay números que no se descomponen? Por ejemplo, el 11, el 22 y creo que el 33, Sí, que es son más o menos números lo que maestros. yo, sí, los números maestros. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es un número maestro? ¿Qué son los números en realidad? Eso, desde esta mirada, porque no de la mirada matemática. De la mirada normal. Mira, lo que pasa es que todo esto que yo hago en realidad, tanto la numerología, el péndulo, los ángeles, es milenario, viene de la época de los griegos, lo ocupaban los egipcios. Eh, la numerología que nosotros ocupamos hoy en día es la pitagórica, que viene de Pitágoras, ¿cachai? Hace muchos años atrás. Y ese se sentó a cabezarse y conectado con la divinidad también, que fue cuando fue recibiendo información para poder entenderlo. ¿Cómo lo Sí, entendí yo? Cada número tiene una vibración en particular. El número está vibrando. De hecho, cuando uno se pone un número, ese número te está mandando información. Ya hay ya, receptores dentro de uno que lo está percibiendo de todas maneras, que también son códigos. El otro día te hablaba, escuchaba hablar con Romina respecto a los portales y todo eso, sí, porque también los números van generando cierto código y cierta vibración para uno poder utilizarlo como ya, campo. Entonces, la numerología parte con la base de que el cero no existe, ¿ya? Porque el cero ya, es la fuente universal, es la energía completa, ¿ok? ya, Y comienza con el uno, que el uno es el todo, el uno es ya, uno. El uno es lo que busca la Iglesia Católica, todas las religiones, ser uno con Dios, ser uno con el universo. El uno es la ya, unificación de todo. Pero el uno por sí solo estaba aburrido, po. Estaba fome, no ajá, tenía con quién compartir. sí, ¿Ah? Más encima era el líder. Ah, llegué, el uno es el primero que llega, el que pega el primer palazo, ¿cachai? El que lanza la idea. Pero ¿y con ajá, quién? No tengo con quién hacerlo, porque estoy solo, soy uno. Nace el dos. Entonces al uno se le suma un uno y llegamos al ya, dos. Y desde el punto de vista de las vibraciones, el uno representa y simboliza la energía masculina, lo activo, lo que yo vengo a hacer, ya, el líder innato. ujú, El 2 representa lo receptivo, la energía femenina, ya, el equilibrio, la dualidad. Ahí ya formamos dualidad, ¿ok? Entonces, después del 2 que ya tenemos la dualidad, empezamos a crear. Y le sumamos otro uno más y aparece el 3. Y el 3 ya es la ya, trilogía, el Padre, Hijo, Espíritu ujú, Santo. Es la parte en numerología se relaciona con la creatividad, porque el 3 ya es la creación, en el tarot de la ya, emperatriz. sí, ujú, Entonces, ahí tú vas formando el camino, como lo vas entendiendo, tiene millones de explicaciones, pero para que te hagas una ujú, idea, el uno, por ejemplo, es cuando tú decís, ay, vamos a hacer almuerzo, ¿cachai? El uno lanza la idea, dice, vamos a almorzar, quiero almorzar.
El 2 dice la parte práctica, el que pone las herramientas. Ah, acá tengo el tomate y los fideos. Y el 3 ya lo está Ajá. preparando. Ya es práctico, ya lo Ah, está ya, haciendo. ¿Cachai? ya. Después, eso necesita una estructura. Porque si no, toda esa creación que está haciendo el 3 con las herramientas Ujú. del 2 y con la idea del uno se van a Sí. dispersar. Aparece el 4. El 4 si tú te Ay, fijas, es un rectángulo que te muestra una sí. estructura, que es la particularidad que tiene el 4, que te da firmeza, te da estructura, pero es muy llevado a su idea. Es muy cerrado. Entonces el 4 no entiende el por qué la gente no es como él piensa que es. Y cuando Ya. esa planificación que hace el 4 para poder tomar esta creatividad y tirarla hacia adelante, esa planificación y esa organización no funciona, el 4 queda encerrado dentro de su estructura, Ya. ¿cachai? Dentro de su vida. Sí. Entonces, para sacar ese 4 de esa estructura viene el 5, que el 5 es múltiple oportunidades. Ya. El 5 es un número, una persona 5 una persona que está llena de oportunidades, una persona que nunca le va a faltar qué hacer, es una persona que le gusta vivir la experiencia. Y muchas veces vive la experiencia no porque le guste, sino que por saber qué es lo que se siente vivir esa experiencia. ¿Ya? Es súper interesante el 5. Y así se van formando los números hasta llegar al 9, que el 9 ya es la sabiduría absoluta. El 9 ya pasó por absolutamente todos los otros números. Entonces, es un líder, pero es un líder por sabiduría. A diferencia de un 1 que es un líder nato. Sí. ¿Ya? Y después se Ujú. empiezan a sumar. Los números maestros tienen la particularidad de que contienen todos los otros números, pero tienen Ya. misiones dentro de su propio número. ¿Ya? Por ejemplo, Ya. el número 11 tiene la particularidad de que tiene la energía positiva negativa, tiene los cuatro elementos, Ujú. aire, agua, tierra y fuego, y tiene la Ya. misión de comunicar. El 11 viene a comunicar. El 11 es un número que está conectado en línea directa con Dios, con la divinidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué problema trae el 11? Que el 11 trae un karma muy Ya. cortito. Como estáis conectados con Dios, si te mandáis un cagazo, te pegan de vuelta la cachetada al tiro, te viene el reto de una. A diferencia de otro número que como no está conectado en línea directa con Dios, tiene más oportunidades de equivocarse o se le permite más equivocarse. El 11 ya es un número que viene muy evolucionado, entonces ya no se le permite tanto equivocar. Ah, Y ya. Es como al tiro acción consecuencia. claro, súper corto Ya. el karma, mucho más Ya. corto de lo que ya tenemos karma corto por la situación que estamos viviendo a nivel global. Sí. Entonces, el 11 ¿qué es lo que hace? El 11 como está comunicado, tiene conexión directa con Dios, tiene el poder de la comunicación, el poder del decreto. Ya. Él lo que hable, lo que diga un 11, se manifiesta en la materia. Y a la Ya. vez el 11 canaliza de Dios para entregarle al resto de la humanidad esa información. Es como un Ya. mensajero, ¿ya? Ujú. El- entonces es súper interesante porque el 11 por ejemplo, tiene una de las características que tiene que aprender una persona que tiene un 11 en su numerología, ya sea porque nació un 11 porque Ya. nació en noviembre, que es un mes 11 o porque la suma Ya. total es un 11, es que tiene que aprender a hablar, aprender Ya. a bien decir y no mal decir. Siempre tiene que hablar en positivo, siempre tiene que Ya. hablar en beneficio para los demás. Hoy, porque como somos todos uno, en la Ujú. medida en que habla en beneficio de todos, también está hablando en beneficio propio. Y ese don de conectarse con el Dios, y ese don de tener el poder del decreto, es para el beneficio Ajá. de todos, no para uno solamente. Entonces uno tiene que decir, hoy deseo que haya trabajo para todos, deseo que haya dinero y abundancia para todos. No solamente quiero Ya. abundancia para mí, quiero dinero para mí, quiero trabajo para mí. Sí. Ujú. ¿Cachai? Así se van Sí. manifestando los números maestros, que ya vienen con otra misión dentro del número en sí mismo. Es bastante interesante, Ya. porque es un tema súper largo de explicar también,
pero es súper sí, interesante de conocer para la gente que tiene un número maestro en su numerología. sí, sí. Oye, dentro de los números, o sea, cuando se suman, yo en algún momento leí, practiqué también un poco, pero hace muchos años atrás. eh, y ahora cuando me volvieron a leer, que no me dieron así como la suma y me dijeron, me lo mencionaron porque solamente me hablaron, me iban hablando de qué se trataba, o sea, de qué ¿Ya? habían visto. Y yo lo único que me acuerdo que creo que tenía el 11 por ahí metido y el 13 que hablaba también pero ese no sé si tenía que ver con los arcanos mayores, no sé, fue una lectura que me hicieron muy buena. Pero me llamó mucho la atención eso de los números, o sea, cómo llegan a los números, porque claro, si yo sumo, en la vez que lo hice, que era mi fecha de nacimiento, creo, a mí me da 4. Yo, La suma lo total. único que yo me acordaba, sí, yo lo único que me acordaba era 4. Pero después cuando me dijeron de que no, porque se sacan de otra manera también. Y la otra vez también participé, o sea, no participé, me metí a un seminario de karma transgeneracional ¿Ya? pensando que era más de, así como de constelaciones familiares. Yo me metí ahí por eso y hablaron todo el rato de los números, po. Y era como el número tanto, era tal cosa, el número tanto, y yo quedé así como, oh, qué interesante y todo, y por eso también busqué información. Y me di cuenta que los números, como que no sé, por el año de nacimiento, como que los desglosaban igual, po. O sea, no es que sumaran los 4 números, sino que también veían si con este número formaban un número, por ejemplo, un número Sí. maestro, y entonces todo eso yo dije, o sea, a lo que quiero llegar. El orden entonces no importa el de los números, sino que todas las combinaciones que tú puedas hacer con respecto a los números. Lo que pasa es que sí y no, ¿ya? Ya. Ujú. Depende desde qué perspectiva o desde qué información vas a tomar esos números. Por ejemplo, Ya. la Ujú. pitagórica se toma, uno puede sacar la numerología por fecha de nacimiento y por el nombre, Ya. porque, porque se mantiene la base de que uno es el que escoge el nombre y en la Ya. guatita de la mamá le manda información a los papás para que ellos la materialicen, porque uno le manda la Eso no. vibración del nombre, Ya. ¿ya? Ujú. Así como se sabe que uno es el que escoge al papá, uno es el que escoge a la mamá también, uno escoge el Sí. nombre. Ya. Entonces, la pitagórica que maneja esa información puede sacar la numerología del nombre completo, del nombre y apellido, para saber Ya. cuál es la esencia de esa persona, cuál es la personalidad de esa persona, cuál es la misión de esa persona, y también la de la fecha de nacimiento, Ya. ¿ya? Yo en particular trabajo con la fecha de nacimiento porque es Ujú. algo que no va a cambiar. Tú Ya. naciste, yo nací en tal fecha y aunque me cambie Sí. 40 veces el nombre o me pongan Ujú. 40 apodos, nací Sí. ese día. No hay Ya. cómo cambiar. A Ajá. diferencia de que si uno lo trabaja con el nombre, por ejemplo, mi nombre completo, yo no lo ocupo Ajá. nunca. A mí me dicen Pablo Morales, me dicen Sí. Pablo, me dicen Polo, Ujú. mis amigos me dicen Pollux. Entonces, ¿cuál de Sí. todos esos nombres tomo para ver cómo estoy vibrando? Dependiendo cómo me estén nombrando, la vibración que estoy generando. Ya. Y cómo me siento yo identificado. Yo me voy a llamar Pablo Andrés Morales Araya, pero me siento identificado Ujú. con el Pablo Morales. Entonces, esta es la vibración. Ya. ¿Me Ujú. explico? Sí. Entonces, basándonos y achicándolo a lo que es más certero, que es la fecha de nacimiento, la Ujú. pitagórica la separa en 4 opciones, que es el día de nacimiento, es la manera que nosotros tenemos, como pensamos, Ya. la forma de pensar, nuestro día de nacimiento, la forma de sentir es nuestro mes, Ya. ¿ya? El Ujú. año completo es como nos mostramos al mundo. Ya. La fecha completa es lo que vinimos a hacer, para qué encarnamos, que es lo que se llama misión de vida o camino de vida. Ujú. Que ¿para qué estoy Ah, ya. aquí? ¿Cachai? Sí. Sí, ¿para qué estoy acá? Y ahí empezáis a mezclar, por ejemplo, Ya. la suma de la fecha de nacimiento, del día de nacimiento, que es la forma de pensar, con Ajá. el mes, que es la forma de sentir, nos Ujú. dice
cómo actuamos nosotros o cómo amamos cuando estamos conscientes de que estamos amando. Ya. ¿Ya? La, la, la mezcla de del mes de nacimiento con el año de nacimiento nos dice cómo Ujú. nos mostramos ante el mundo cuando nosotros estamos amando. Y Ya. la suma del día de nacimiento con el año de nacimiento nos dice cómo nos mostramos ante el mundo cuando no hacemos lo que amamos o cuando no estamos sintiendo lo que estamos haciendo. Ah, ya. Mezclando. Ya. La numerología tántrica, que es otro tipo de numerología, ella ya tiene más separaciones, porque de una Ah, misma ya. fecha de nacimiento saca 5 factores, que en la Ujú. numerología tántrica el día de nacimiento representa el alma, nuestra Ya. esencia, ¿ya? Ujú. Y en pitagórica representa nuestra forma de pensar, que es nuestra personalidad. En la numerología tántrica, el mes de nacimiento representa el karma, lo que nosotros traemos de otras vías que tenemos que desarrollar en esto porque no la logramos terminar de trabajar en la anterior. Ya. En la pitagórica es la manera de sentir, la manera de cómo amamos. Y en la Ah, ya. tántrica, la fecha de el año de nacimiento se separa Ujú. en el destino y el Ya. don divino. Ahí es cuando tú decís que no te suman a veces las 4, porque de una fecha sacan el don divino, que es nuestro talento, esa energía que nosotros traemos desde el día que nacemos hasta que morimos, perdón, Ya. y el Ujú. destino también. Entonces, Ya. depende depende del tipo de numerología que lo vas a estudiar, es cómo hacer Ujú. los cálculos. Pero el Ya. número siempre va a ser el mismo y en el fondo la conclusión siempre va a ser la misma, porque la energía es una sola. Sí. Es como que si lo queréis ver por numerología tántrica, por numerología pitagórica o por carta natal. Sí. ¿Cachai? Sí. Se Y mantiene el significado. claro, claro, de todas maneras. La forma es Ya. de qué punto de vista lo expresas o lo analizas para entenderlo mejor. Ya. Pero en el fondo la energía es la misma. Oye, y cuéntame, cuando nos contaste esto de esta empresa que tú habías sacado como un número, Ujú. ¿eso se puede aplicar a todo? O sea, hacer esto como análisis. En todo, Ya. porque la primera dimensión son los números. Desde donde yo lo Ya. estudio, ¿ya? Otra persona me Ya. puede decir otra cosa que está en todo su derecho, porque Sí. la Ujú. verdad, no hay una sola verdad, hay múltiples verdades. Sí, pues. Pero desde lo Sí. que yo estudio la energía y las terapias, la primera Ya. dimensión son los números, ¿ya? La Biblia se Ya. escribió originalmente en números, que Ujú. es el idioma hebreo, los hebreos, el lenguaje Sí. hebreo es un número. Y ahí empezó a Sí. unir esta parte numérica, sea de los Con números, el un ujú, péndulo hebreo. ¿Cachai? hebreo, sí. La segunda dimensión es Ujú. la geometría sagrada. Ya. Un número tiene una geometría sagrada. El 3 es un triángulo, el 4 es un cuadrado, el Ya. 5 es un pentágono, el 1 es un pilar, el 2 son dos pilares, y así Ya. sucesivamente. Ujú. Y cuando nos pasamos a la tercera dimensión, llegamos a la realidad de hoy en día, que si tú miras alrededor, hacia cualquier lado, Ujú. todo es geometría sagrada, todo tiene una forma Sí. geométrica. Desde una hoja, Sí. un árbol, un vaso, lo que tú tomes aquí en la 3D tiene una Ujú. forma geométrica. Le puedes sacar Sí. una geometría a ese dibujo. Ujú. ¿Cachai? Entonces, como todo es energía y como todo, la base de todo lo que nos rodea es número, nosotros en la empresa, cuando trabajamos con la empresa, la forma de medir una empresa, si va bien, si va mal, si Sí. tenemos plata, si no tenemos plata, es Ajá. aterrizando a la base de esta primera dimensión, que es el número. Ya. Entonces, el número es nuestro pilar. Y una persona que logre conocer y comprender más o menos de qué se trata cada número, puede tomar Ujú. el saldo de su cuenta corriente a una fecha determinada, sumar el número a su saldo y ese número le Ujú. va a dar un significado. Y ese Ya. significado va a concordar con lo que esa persona esté viviendo en ese momento.
o con lo que Ah, esté ya, pensando, qué va a hacer con ese saldo. Por ya, ejemplo, si el saldo a mí me da un 6 en una cuenta de ahorro que yo mm, estoy pensando para comprarme una casa, y yo lo relaciono con, como te explicaba anteriormente, lo relaciono con el significado del número 6 que es familia, es armonía, ujú, significa que voy súper bien, pues, ya, perfecto. Pero si mi ujú, cuenta de ahorro que yo tengo pensado para comprarme una casa, el saldo que tengo me da una cifra que es 3. El 3 ya, es ser práctico, es ser creativo, significa que tengo que empezar a moverla más, darle acción ya, al igual que si me da un mm, 5 el 5 también es acción. ya, Entonces, ahí tú vas utilizando la numerología para tomar ya, decisiones que no tienen nada que ver con números, pero sí sí, decisiones operacionales, para poder mm, dirigir la empresa hacia qué camino la queréis llevar, ya, si al siguiente paso, si mantenerla y todo lo demás. ya. Oye, pero ahí te referí, por ejemplo, no sé, ya tengo de saldo 3, pero quiero que llegue al 6. ¿Le agrego para que llegue al 6? ¿Le agrego No, así como a la cuenta? No sé, no, digo algo, porque algo como práctico, así como... es que, por ejemplo, si me está saliendo un saldo 3 me está diciendo que tengo que ser práctico, que tengo que Ya, ser, no sé, buscar otra fuente de ingresos para meterle más ya, plata a la cuenta de más ahorro. plata. La Ah, cuenta ya, de ahorro me está exigiendo que, ya, que sea mucho más ¿qué práctico. más? A lo mejor soy muy estructurado para ahorrar y estoy Ya, dejando de ahorrar por destinar o dinero para otro lado o por la manera que lo estoy haciendo. Entonces la cuenta me está diciendo, oye, ya sé que estáis muy pajero, tenéis que empezar a moverte. ya, ah, ya, ¿Cachai? ya, Así tú lo vas dependiendo, por eso, dependiendo cuál es el objetivo que tú quieres, vas viendo el ajá, número que se te va manifestando y ese número te ya, va dando directrices, porque los números son ah, ya, vibración, los números están conectados con ya, uno. Y si uno logra entender la vibración y la directriz de ese número, te sirve para ujú. tomar decisiones. Ah, ya, o ¿Cachai? sea, te sirve como, es una guía, es como que te Sí, estuvieran, es sí, como, como que te están soplando qué tenía que hacer. sí. Esa ¿Te es la acordás idea. que, Ya, te acordás una vez que tú me contaste cuando vi la carta astral contigo? sí, Porque tú me preguntaste cómo yo partí con todo esto. Bueno, yo partí haciéndome terapia a mí mismo, ¿cachai? sí, Que creo que es la base que hemos tenido todos los terapeutas, todos, o la gran sí, mayoría hemos partido primero nosotros y después decimos, sí, ah, esto lo podemos explicar a otro, ah, esto me gustó, encajo, sí, y vaya armando el camino. Y hace poquito me acuerdo que siempre se me acordó, o sea, siempre me acordaba cuando tú me dijiste que la ujú, carta astral que tú haces es el ujú, mapa del tesoro. sí, ¿Cierto? Los números sí, son lo mismo. Los números exactamente lo mismo. Yo puedo sacar la numerología de mi fecha de nacimiento, pero si mi numerología me sale que, por ejemplo, yo nací un 11 de mayo. Yo, ya, en mi alma, en mi personalidad, soy un número maestro. maestro, Estoy sí, conectado con Dios. Vengo a ujú, hacer terapia, vengo a entregar sí, información a los demás. No a quedarme con sí, esa información para mí. Pero tengo ujú, que trabajar para llegar a ser un 11, po. Porque sí, si no, voy a expresar el 2 que es la suma del uno más uno. ah, Y el 2 ya, es ser pasivo, es ser resentivo, es más ah, femenino, ¿cachai? ya, ujú, Entonces, los números te muestran, como tú dices, las directrices y los datos para dónde va el camino. Pero uno es que tiene ya, que cruzar el río y uno es que tiene que andar ujú, ese camino. Por eso la suma total te dice el camino de vida, que es lo que yo vine a vivir, ya, ¿cierto? Pero si yo no ujú, lo me voy a llevar ese karma para la vida siguiente. Y ah, ya, en la vida siguiente, mi número de misión de vida va a ser mi ujú, karma, porque va a ser lo que no logré lo cerrar en esta vida pendiente, sí, y quedó sí, pendiente. ya, Así que es súper ay, entretenido. Lo mismo que con las casas sí. también. Ay, Uno eso te puede iba a sacar preguntar, el número de las casas. eh, el número de las casas tiene la misma, los significados son siempre los mismos. La diferencia es para qué yo lo aplico. Ya, ¿Cachai? Por ujú, ejemplo, el uno siempre va a ser líder, siempre va a ser una persona autodidacta, siempre va a ser una persona que va a estar, como es líder, va a estar rodeado de gente, pero como es uno, le ujú, gusta vivir solo.
¿cachai? Me puedo Ya, enrollar, te puedo estar en la fiesta, pero a mí me gusta mi espacio. Esos son los uno. Entonces, en las casas, uno ve qué numerología tiene el número de su casa y en base a ya, la numerología que tiene, se ujú, genera una energía dentro de ese hogar, dentro de esas ya, cuatro paredes. Y esa ujú, energía uno la puede alterar colocándole un número complementario de color dorado, que es color de divino, color de Dios, ya, por detrás de la ujú. puerta de la casa. ¿Ya? Ah, ya, ya. Entonces, Ujú, volvemos al ejemplo. Por ejemplo, mi casa es 103, me da un ya, 4. Uno más 3 me da ujú, 4. Por lo tanto, la sí, energía que hay en mi casa es muy estable. ajá, ¿Y qué pasa con la energía estable? Que me sirve si yo planifico, si yo digo, oye, yo soy organizado, voy a hacer esta planificación para mi hijo, para mi familia, para mi vida. ya, Si yo ujú, cumplo esta organización, puta, la raja, me va a ir re bien. Pero si yo no sí, soy organizado o me voy fuera de esa organización, el 4 me ujú, estanca. ya, Y me puede estancar la pega, me puede estancar los estudios, me puede estancar todo lo que yo haga dentro de esa casa. ya, ¿Cachai? Entonces, si uno ujú, tiene un 4 en una casa y siente que la energía está estancada, que tú decís, pucha, no sé por qué esta cuestión no avanza, le pongo ujú, un 1 detrás para que se convierta en ya, un 5. Y el 5 es sí, acción. El ya, 5 es acción, el 5 es oportunidad, el 5 es movimiento. Entonces, ahí la energía automáticamente que está dentro de esas cuatro paredes ujú, cambia de vibración. ya, ¿Cachai? Y de ujú, repente el 5 se volvió muy loco dentro de la casa, ya no sé qué hacer con tanta oportunidad, ya, vuelvo a un ujú. 4 para estancarla. ¿Cachai? Ah, ya, O la paso a un 6, que es armonía, para formar familia, armonía, hogar. ya, O un 7 que ujú, es sabiduría, si es que quiero conectarme más con la divinidad y tener ya, un lugar sagrado, por ejemplo, me sí, preocupo que sea un 7, y así ya. sucesivamente. Ah, hoy está buena la idea. Hoy. Voy a Sí, empezar a es sumar súper todos los números. interesante. Es súper Oye, entretenido, es Pablo, súper interesante. sí. Pablo, y con respecto a lo que mencionaste también delante de los portales, esto que se repiten los números, no sé, pues el 222 o el 111, incluso yo me he fijado, a mí me pasa últimamente que veo siempre los números, veo el teléfono o veo el reloj y tengo los tres números iguales. 555, de repente el 111, pero siempre es como digo, ay, como que sin querer tomo y veo exactamente esa repetición de números. Entonces, ¿eso tiene algún significado también? Y bueno, y el tema de los portales, las fechas que dicen también cuando se repiten los números. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Mira, te lo voy a explicar. Voy a tratar de explicarlo todo ¿Mm? con un solo ejemplo de mi punto de vista. Ya, Eh, cuando, cuando se repiten los números en el celular o en el reloj o vais caminando en la calle y de repente siempre se te aparece el mismo número, trece sí, quince por ejemplo. No tiene ujú, ninguna concordancia, pero siempre te aparece un 1315. sí, O como decís tú, un 555. ujú, Es porque los ángeles, el lenguaje, como te dije, que los números es la primera dimensión, los sí, ángeles, su modo de comunicación, la forma de que ellos más les gusta comunicarse con nosotros es a través de los números. ya, Entonces los mensajes que nos mandan los ángeles a nosotros lo mandan a través de los números. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten hasta que uno cacha y le pregunta a ay, alguien que sepa y te diga, oye, ¿qué significa ese número? ¿Qué mensaje me están dando? O tú mismo luego ujú, empezás a buscar y analizar. Entonces, ya, por lo general, cuando se te repite un número en particular muy seguido, es ya, los ángeles, la divinidad, como, o tus guías, tus maestros, como, porque como los ángeles no solamente ángeles, también están los guías, los maestros, los seres superiores, está tratando de dar una información, te está ya, mandando un mensaje, sí, ¿ya? ujú, ¿Cómo van esos mensajes? El 111 cuando se te aparecen 3-1, 4-1, te está diciendo de que tengas mucho cuidado con lo que tú estás pensando, porque lo que tú estás pensando se está manifestando a la velocidad de la luz en la materia. ya, ¿Ya?
Ujú. Sí. El 333 Ujú. significa el 222. El 222 significa que estés tranquila, porque todo lo que está pasando en tu mundo, en tu realidad, está de Ya. acuerdo al plan divino y hay bendiciones para Ujú. todos. O sea, cuando tú estás Ya. así como "Puta, estoy preocupado, no sé si la estaré haciendo Ujú. bien, está igual Sí. coronavirus, con mi familia", y te aparecen 222, te está diciendo, "Sabes Ujú. que quédate sentado y cálmate porque aquí está todo perfecto. Ya. No Me, hay me problema". respondiste mi semana. Me respondiste mi semana. He estado toda la semana con el 111 y el 222. El 2 el 222 te está diciendo quédate tranquila, que no tenéis de qué Sí. preocuparte porque está todo de acuerdo al plan, ¿ya? Sí. Y hay bendiciones para todos, esas bendiciones que realmente uno no la entiende, pero más adelante miráis para atrás y decís, chucha, empezáis a unir los puntos y empezáis a entender. El Sí. 333 te dice que estás conectado con los maestros ascendidos. Ya. Maestros ascendidos como Buda, Jesús, la Virgen. Ya. Entonces te dice que estás rodeado de maestros ascendidos. El Ujú. 444 te dice que estás rodeado y conectado con ángeles y con Ya. tus ancestros, que tus ancestros también pasan a ser ángeles porque te Sí. cuidan. Sí, pues. Y Ujú. así sucesivamente. Ya. ¿Cachai? Entonces, el tema de los portales que tú me preguntabas y que decía, oye, Ujú. ¿sabéis que hay que hacer tal ritual o tal situación? Sí. El 11 del 11 o cuando Ujú. me aparezca en el celular el 11-11, yo tengo que meditar o tengo que rezar o tengo que prender una vela. El Ujú. 11-11 como base, como estructura de número, te dice que ten cuidado con lo que pienses Sí, porque es lo pues. que están manifestando. Mm. ¿Ok? Entonces hay que Sí. tener cuidado cuando uno trata de meditar o trata de hacer algún tipo de ritual porque no sabes con qué te estáis conectando. Si tú no Sí. tenés en la mente, no tienes claro qué es lo que tú quieres, podéis manifestar un error que vaya a cometer el futuro. O vas a Sí. manifestar algo de lo cual después tú te puedes arrepentir. Mm. ¿Cachai? Entonces, el 11-11 se mide de dos puntos de vista. Ya. De una oportunidad para manifestar lo que yo quiero, ¿cachai? Onda Ya. chucha, quiero partir un trabajo independiente ahora que me despidieron de la pega, y después veo Sí. el 11-11, puta, me mentalizo Ujú. en esa para que me resulte, Ya. ¿cachai? O Ujú. desde el punto de vista de que, ojo con lo que estáis pensando porque estáis manifestando equivocado. Sí. ¿Cachai? Entonces, realmente, cuando tú estáis pensando algo y te aparece el 11-11, tenéis que estar conscientes de qué es lo que estáis pensando en ese momento para saber qué es lo que se te está manifestando. Ya. O sea, ¿Me hay explico? que pillarse. Sí, hay que Hay que pillarse. conocerse a uno, claro, hay que Sí. pillarse y conocerse a uno. Porque Sí. si te aparece cuando estás pensando, piensa que estabais pensando porque eso se va a manifestar, Sí. ¿ya? Y si se te aparece de la nada, es una oportunidad para manifestar. Ahí sí se abre un portal y podéis pensar lo que tú quieras manifestar. Pero siempre es Ah, ya. consciente. La base de todo esto es que tenéis que estar consciente, porque no, Sí. lamentablemente el cerebro humano, como el cerebro del gran todo, no conoce de mentira. No, pues. No sabe si es broma o si estáis jugando. Tú le decís, puta, estoy enfermo, y el cerebro, está enfermo, quiere más enfermedad, démosle más enfermedad, Sí. po. Sí, ¿Cachai? pues. Entonces, por eso hay que estar consciente de lo que uno piensa. Mm. De hecho, eso lo he aprendido ahora porque me estoy formando como terapeuta PNL. Entonces he aprendido Ah, también ya. cómo tomar la conciencia de observar los pensamientos, cómo cambiar las Sí. creencias. Ahí es bastante entretenido. Y ahí vais Sí. juntando todo, vais uniendo, Sí, vais bueno, sí, integrando todo. la mente es súper, o sea, es tramposa. Yo siempre digo, la mente es tramposa, Sí, pues porque cosa que piensa, eso es, y lo da por hecho. Así como, no, y es doloroso. Fíjate sí, que uno de los errores que hay en las creencias es creer que nosotros somos lo que hacemos. sí, pues. ¿Cachai? Yo soy lo que hago. Hago tanto algo que al final Ujú. termino creyendo que yo soy eso. Entonces, yo digo, Sí. he hecho tantos años contabilidad y auditoría que termino diciendo yo soy contador o yo soy auditor. Sí. Y uno no es lo que uno hace. Uno es No, el pues. ser que habita el cuerpo.
Uno es el alma, la esencia, y esa esencia, esa alma, no le falta nada, no necesita nada, tiene toda No. la inteligencia. Entonces, ¿cuándo sufre la mente? Por ejemplo, cuando digo, yo soy el gerente general de Falabella, ¿cachai? Me siento Ya. importante, me Ujú. codeo con gente importante. He hecho tanto tiempo la actividad de trabajar como Sí. gerente que me termino creyéndome que soy gerente, que soy lo que hago. Y el Mm. día de mañana me despiden. Y ahí cago. Sí, Que sí, hay pues ya tirado no sabías porque, hacer otra cosa. que hay tirado porque tu mente dice, chucha, pero ya no eres lo que, o sea, te moriste, pues, Ya no ¿cachai? soy gerente. Sí, Ya sí, no soy gerente, ya no eres lo que haces. Y se te genera ese cortocircuito. Pero la sí, gente no se da cuenta de que cuando era gerente de Falabella el tipo existía. Y después de que dejó de ser gerente de Falabella sigue existiendo. Entonces no es sí, lo que hace, sí. ¿cachai? Y ahí se van generando las falsas creencias. Sí, Hay no, sí, varias de esas capitas. sí, es interesante el estudio de la mente, el cómo procesamos los pensamientos, bueno, y nuestras propias creencias que nos entrampamos solos, po. Sí. Así que, oye, Pablo, y cuéntame un poco eso de los sellos de ángeles, que está también relacionado con con los números y el péndulo hebreo, porque tú mencionaste como que habías como juntado las cosas, Lo que o pasa algo es así que entendí. el camino me fue como uno llevando al otro, ¿ya? Ya, Pero los trabajo por separado. Lo que es numerología es como lo ocupo como una guía para que la gente ya, pueda saber a qué vino, cómo piensa, por qué reacciono de esta manera cuando me enfrento a una situación determinada, o ya, cómo salir de una situación determinada. El péndulo hebreo se utiliza para, como te digo, para limpieza de energía, que es borrar la ya, ansiedad, borrar el estrés. sí. Cuando amanezco todos los días cansado y eso que hago ejercicio, me alimento bien, no sé por qué, puta, tenía una magia negra metida entre medio. Con el péndulo Ujú, borráis la magia, ujú, restablece el circuito energético, la salud y ujú. dejáis cero a la persona. Y la Ya. sanación angelical es Ujú, canalizar la energía de los arcángeles a través de unos ya, sellos. Cada arcángel tiene un sello en particular, que también ya, son geometría sagrada. Por ejemplo, el sello del ah, arcángel Miguel. Dame un segundo y te lo muestro. Espera. ya, dale. Por ejemplo, no sé si se ve bien. Ah, ya sí, sí se ve un triángulo con una cruz Ya. adentro. Es el Ujú, sello del arcángel Miguel. ¿Ya? ya, El sello del ujú, Arcángel Miguel es como la firma del Arcángel Miguel, es la llave, la puerta con la cual yo puedo trazar y comunicarme directamente con él y tomar ya, esa energía y enviarla ujú, a la persona que necesita sanación. ya, Imagínate como que soy el portero del colegio, abro la puerta, los dejo sí, pasar y después cierro la puerta. ¿Ok? ya, ah, Geometría ya, sagrada. Si te fijas, sí, geometría sagrada tiene, ahí se ve, tiene un triángulo, tiene círculos. sí, Tiene dibujo, es geometría sagrada, por eso está relacionado. sí, Pero son diferentes tipos de energía. ¿Ok? ya, Entonces, la sanación angelical lo que hace es trazar los sellos, la energía de los arcángeles, canalizarlo, energizarlo y enviarlo a cada chakra de la persona. Y la ya, particularidad que tiene esta sanación es que los ángeles, como son una energía superior, una inteligencia superior a la nuestra, sí, no necesitan diagnóstico previo. Ellos ya saben sí, lo que tienen que hacer. Nosotros solamente tenemos que bonito el gato. Nosotros tenemos que sí, solamente tomarlo y dirigirla hacia la persona. ¿Ya? ya, ¿Qué es lo ujú, que sana? Lo bueno es que esta sanación sana lo que tiene que ver con, por ejemplo, el arcángel Miguel nos da protección, ya, nos ayuda a desarrollar el poder de la palabra, el coraje, la valentía. El arcángel Gabriel nos permite recibir mensajes, nos ya, ayuda a sanar los abusos sexuales, tanto en los niños como en adultos, conectarnos con la sexualidad sagrada. El ya, arcángel Miguel es el arcángel de la materia, nos ayuda a materializar, a concretar. Cuando nosotros somos muy dispersos, el arcángel Uriel sí, nos ayuda a terminar lo que comenzamos.
Ya. a dar, a materializar nuestros deseos, nuestros anhelos. El arcángel Rafael, que es el que sana, el arcángel de la sanación. Y él sana Mm, el cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo emocional. Entonces, ese ya. tipo de terapia yo lo trabajo cuando la persona ya necesita sanación. Cuando viene Ah, con ya. un problema emocional muy grande, un problema Ya. mental muy grande o un problema Ujú. físico. Ahí se aplica Ya. la terapia de sanación. Porque es Ah, sanación. sí, pues. ¿Y qué tal tu experiencia con lo que llevas haciendo esa terapia? Mira, súper linda. Ya. Súper, y aparte que yo al principio, para serte franco, era ver para creer. Ya. Contador, ¿cachai? Siempre Sí, trabajando pues. con números, muy Ujú. materialista con todo porque vivía en este 3D y de repente despertar y cambiar es Sí, power, pues, sí, pues. es impresionante y aparte que entra en un mundo en que nunca es como la música. Por ejemplo, yo soy músico desde los 8 años y es Ya. un mundo que nunca dejas de conocer, nunca dejas de aprender, nunca dejas de descubrir algo más. Con esto de Sí. las terapias me sucede lo mismo. Mientras más sanación angelical realizo, o mientras más sanación de péndulo realizo, voy descubriendo energías nuevas, procesos nuevos. Y también puta, es súper rico cuando uno queda con la sensación de que ayudaste a otra persona, de que Sí. pusiste tu granito de arena, a diferencia de que si yo lo comparo cuando hago balance, ya la Ujú. persona, la empresa quedó contento, pagó su impuesto, pero la sensación no es la misma. No es la misma Mm, que cuando una persona dice, oye, sabéis que gracias porque lo conectaste con su mejor versión o porque lo sí. ayudaste a dar unos pasitos más. Es súper gratificante, así que me encanta, ya estoy metido en esto y no, lo rico es que uno mismo se Ujú. va como aprendiendo, estudiando y no sabemos Sí, dónde pues. va a parar. Sí, oye, qué bueno. Oye, Pablo, mira, no estoy tratando de tomar la hora. Creo que nos quedan 10 minutos. Ujú. Y me gustaría, si nos puedes hablar de, no sé si desde la numerología, pero desde tu visión, todo lo que está pasando en la actualidad. O sea, ¿qué crees tú? ¿Qué onda con la pandemia? ¿Qué onda el año? No sé, desde otra mirada. Te entiendo, mira, eh, lo que yo siento que sucede con todo esto y que lo estamos viendo Ujú. es una gran lección que estamos viviendo todos. En el fondo, estamos todos, para donde yo mire, luchando con nuestros demonios internos. Sí, ¿Cachai? La persona que estaba trabajando en una empresa donde no quería cambiarse de trabajo, que le pasó a mi hermano que estaba años trabajando en lo mismo, llegaba estresado a la casa con la familia ya prácticamente que no lo veía. Vino la pandemia, la empresa quebró, lo obligó a dejarlo en la ya, casa y reconstruir su familia, ¿cachai? Y después encontró un sí, trabajo nuevo y ahora tú le preguntás y le decís, oye, ¿cómo estás? Y él te dice, oye, la raja, porque esto me sirvió para formatearme, para sí, comenzar de nuevo y partir de cero. sí, Entonces yo creo que desde el punto de vista de sacarle, como en PNL siempre hemos hablado, y se habla de que por cada cosa mala, si tú le encontráis tres buenas, neutralizáis la energía y deja de ser ya. mala. Entonces, si tú le Ah, sacáis las partes buenas a lo que está pasando con el coronavirus, con la pandemia, hasta le sí, empezáis a encontrar el sentido de puta, algo bueno detrás de todo esto. Y entonces, mi punto de vista sí, siempre es buscar la parte positiva. ¿Cachai? ujú, No digo que no exista, no digo que no haya que cuidarse, hay que protegerse, lavarse las sí, manitos, pero igual ujú, hay una enseñanza detrás, que es la que tenemos que sí, aprender. O ver si estamos viviendo bien con nuestra pareja, si estamos cuidando a nuestros niños de la manera que tiene que ser, si conocemos a nuestra familia, porque esto de estar en cuarentena encerrado te obliga a conocer a tu hijo, a tu mamá, sí, pues, reconectarte nuevamente y sí, vais sacando al final cuando levantes la pandemia vamos a salir, de una u otra manera vamos a salir cambiados, renovados y sí, siempre para mejor. Y lo demás, sí, pues, considero que igual es un poco de manejo de información
del punto de vista de susto. Asustan demasiado Ya. porque es numerología, o sea, no sé cómo llamarlo, pero trabajo solo con números. Entonces, si Sí, yo tengo los porcentajes a nivel país, las 50.000 personas contagiadas con coronavirus, si yo lo llevo a porcentaje de la cantidad de chilenos que existimos, es sí. ínfima, es demasiado pequeña. Entonces tú decís, chucha, si me dijeran que el 1% de la población está contagiada, no te asusta Ujú. tanto, dicen 50.000, ¿cachai? Sí, po. Mm. Entonces yo siempre sugiero, agárrate del amor, trata de no asustarte, no tener miedo, porque más encima el miedo te debilita, disminuye el sistema inmunológico, deprime el sistema Sí, po. inmunológico, y el amor y la seguridad no. Entonces, mi punto de vista es tratar de hacer la vida normal, sacarlo el mejor provecho posible en lo que estamos viviendo y no asustarse, Sí, po. No verlo sí. desde el miedo. Sí. Oye, Pablo, ¿y qué recomendarías ya, desde la numerología, qué recomendarías, por ejemplo, para las personas que puedan estar con miedo o con crisis? O sea, ¿cómo se podría estabilizar? ¿Hay alguna forma así como utilizando un numerito o algo así? Utilizando un numerito, no. Sí, No ya, todavía no he desarrollado esa ya. capacidad. ¿Ya? Sí, me pongo un número aquí y me quedo tranquila. Lo que pasa es que el número también tiene lado positivo y negativo, porque estamos en Ya. dualidad. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si yo me pongo un uno voy a ser Ujú. súper libre. Pero si no Ya. manejo mi número, mi uno, voy a ser súper egocéntrico. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces, Ya. así como para utilizar el número en uno solo y no tener la Ujú. conciencia, tú puedes jugar el lado negativo de ese número. Te puede Ya. potenciar el negativo que uno tiene de ese número, en vez de sacar a flote Ya. lo positivo. Lo que yo Ujú. recomiendo es poder trabajar con temas de meditaciones, con decretos. Yo ocupo Ya. mucho el decreto de Ujú. yo soy la inteligencia perfecta en este Ah, cerebro. ¿Cachai? ya. Y eso Ujú. aquí me ayuda a que automáticamente empezáis a callar la vocecita. Y como Sí. estáis diciendo, yo soy la inteligencia perfecta, te estáis comunicando con Dios en el fondo, que ese es Sí. otro tema que es Yo para soy, largo. sí. Con Ujú. el yo soy, la inteligencia perfecta en este cerebro, automáticamente dejáis afuera todo lo que no es perfecto, todo lo que no es Sí. Dios. Los miedos, las energías discordantes, Sí. las cargas negativas, Sí. y Bueno, eso te va y ayudando siempre. sí, bueno, y el tema de los decretos también, ya que estábamos hablando de que nuestro cerebro cree que todo es realidad y se compra todos los cuentos, entonces, claro, si hacemos ese tipo de decreto, que es como una declaración que estoy haciendo, igual mi cerebro lo agarra, o sea, si lo veo más para el lado más, que aquí se me sale mi Capricornio es como, a ver, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? O la Claro, evidencia, muéstrame la estructura. sí, el cuadrado. Entonces, claro, yo lo llevo a ese lado. Entonces, claro, si que eso está netamente así como comprobadísimo que el cerebro entiende que todo es realidad. Entonces, Lo que claro, pasa es ajá, si nosotros que, trabajamos con estas frases, le estamos ajá, diciendo a nuestro cerebro que es así, po. mira, Entonces, te lo explico de una manera súper simple. ya. Imagínate eh, un plato de frutillas con crema. Ujú. Te genera Sí, placer, te dan ganas de sí, comerlo. sí, te Y ahora imagináis hasta el platito así. querías salir a comprarlo, ¿cachai? Y ahora que te imaginas, Sí, imagínate un pan con caca, ¿cachai? Al sí. tiro te da como ¡ah! Hay personas que ni siquiera se lo quieren imaginar, que hablan cosas así. No, puede hacer. Y, y sin embargo, no existe, po. No, No está. Si tú te salís del cuerpo y te miráis de afuera, está todo sí, acá adentro. sí, po. ¿Cachai? Entonces, va mucho desde cómo el cuerpo funciona de acuerdo a las representaciones mentales que nos hacemos. Sí. Esa es la clave. Entonces, eso pasa que si nosotros empezamos a generar representaciones mentales de miedo, de temor, Ujú. va a manifestar eso en el cuerpo. Y Sí. como estamos encima todos conectados, empezamos a afectar a las personas que están alrededor nuestro, a los hijos, a Sí. los Oye, hermanos, y Pablo, esto ya genera.
Sí, pues, mira, ya tenemos 10 segundos para despedirnos, porque acaba de avisar el internet. Oye, muchas gracias, Pablo, me encantó. A ver si podemos hablar más de los números más adelante.